Ay, Dios mío, esto es fuerte. Demet Özdemir acaba de soltar la bomba sobre Can Yaman y las razones por las que, según ella, el orgullo de Can fue ignorado. Y no es lo que te esperas, esto va mucho más allá de una simple pelea. Agárrense porque el salseo está que arde. Seamos honestos, todos hemos estado pegados a la pantalla, esperando saber qué pasaba con estos dos. Desde que terminaron, los rumores no han parado, ¿verdad? Que si se vieron, que si no, que si se siguen amando, un lío total. Pero ahora, Demet, la protagonista de Erkencicus, ha abierto la boca y ha dicho cosas que nos dejan pensando. Ella, al parecer, ha contado a gente cercana que la actitud de Can, ese orgullo tan marcado que a veces le vemos, fue precisamente lo que impidió que la relación funcionara en su momento. Imagínense que por no bajar la guardia, por no dar su brazo a torcer, perdieron algo que podía haber sido mágico. Para ser honestos, a Can a veces se le nota esa vena, ¿cómo decirlo? ¿Cómo de sentirse el centro del universo, ¿me entienden? Y si Demet sintió que su orgullo era un muro infranqueable, pues entiendo perfectamente que eso pese. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet está en ese punto en el que ya no tiene nada que perder. Está con otra persona, parece feliz, y ahora puede hablar con más libertad. Antes, quizás, había un interés común en mantener la imagen, en no remover el pasado. Pero ahora, con la vida ya reencauzada, puede permitirse decir, miren, esto fue lo que pasó y la culpa, en parte, la tuvo él por su forma de ser, qué fuerte. Muchos dicen que Can es un enamorado, que es pasional, que cuando ama lo da todo. Y sí, estoy de acuerdo, lo hemos visto en pantalla y en entrevistas. Pero también es cierto que a veces esa pasión se puede confundir con posesividad o con una necesidad de control. Si Demet sintió que el orgullo de Can le impedía ser ella misma, o que él no estaba dispuesto a ceder en ciertas cosas importantes para la relación, entonces, ¿qué podían hacer? No puedes construir algo sólido si uno de los dos pone el orgullo por encima de todo, ¿no creen? Y esto me hace pensar, ¿será que Can ha aprendido de sus errores? Porque si de verdad Demet tuvo que lidiar con un ego demasiado grande, pues es algo que una persona, por mucho que ame, llega a agotar. No sé ustedes, pero yo prefiero a alguien que sepa escuchar, que sepa ceder, que no crea que tiene la razón en todo. Eso sí que es amor, no el postureo. Entonces, según Demet, su orgullo no fue ignorado por ella, sino que ella lo vio clarísimo y por eso la relación no funcionó. Ella no lo ignoró, ella lo evaluó y decidió que no era lo que buscaba. Menudo giro de guión. Creíamos que era algo más de celos o malentendidos, pero parece que la raíz del problema era algo más profundo, una cuestión de personalidad. Y eso, señores, es mucho más difícil de cambiar. Ahora la pregunta del millón es, ¿creen que Can se da cuenta de esto? ¿O seguirá en su mundo de egocentrismo controlado? ¿Pensáis que Demet está diciendo esto para quitarse culpa o porque realmente cree que el orgullo de Can fue el gran obstáculo?